Formación política. Un poquito más alto. Hola. Bueno, buenas noches. Les agradecemos a todos la presencia del día de hoy en la tercera charla del curso de formación política. Antes que nada, les vamos a pasar unas hojas en blanco para que cada uno pueda poner su nombre y firma a modo de controlar la asistencia. Bien, y en el día de hoy le agradecemos al economista Isaac Alfi su presencia, que nos va a dar la charla. Antes que nada, vamos a hacer una breve reseña. ¿Sí? El señor Isaac Alfi es contador público y economista, títulos obtenidos en la Universidad de la República. Luego se desempeñó como profesor en dicha universidad, así como también en la Universidad Ort y en la Universidad de Belgrano en Argentina. Actualmente es profesor de Economía y Finanzas Públicas en la Universidad de Montevideo. En 1985 ingresó en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el cargo de asesor. En 1991 pasó al Ministerio de Economía y Finanzas como asesor en el área de macroeconomía y en 1995 se le encomendó la tarea de dirigir la asesoría macroeconómica. En el sector privado fue consultado por empresas, sobre todo en las áreas de análisis financiero y de costos, así como también de estudio de proyectos de inversión. Representó a Uruguay en varias negociaciones ante organismos internacionales, donde debemos destacar en la cual se concretó la reprogramación de deuda pública uruguaya en 2003. Además, fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. En el 2003 fue ministro de Economía y a partir del 2005 senador de la República hasta el año 2010. Con ustedes, señora. Muy bien. Buenas noches, muchas gracias a todos por estar aquí. Primero que nada me voy a disculpar por la hora, pero hubo un malentendido con Felipe, que he notado en otro lugar. Estoy en otro lugar, razonablemente no, era 3 minutos tarde y no había nadie. Y bueno, me imaginé que era para acá, pero quise chequearlo previamente. Lo peor que pasé, de allá para allá, tuve que volver. Bueno, yo primero que nada agradezco a los organizadores, darme el honor de poder hacer algunas reflexiones sobre un tema que en realidad se discute bastante, más que se discute, en realidad la gente piensa que el Partido Colorado se alejó básicamente de lo que es el vallismo tradicional. Y en realidad, yo creo que las cosas hay que verlas de otra manera, porque lo primero que creo que tenemos que tener claro es cómo se origina el vallismo en su época, a qué responde el vallismo en su época, y qué pasó en el mundo, y qué pasó con los partidos en el mundo, y qué pasó con el Partido Colorado, y por qué el Partido Colorado en realidad no es que se haya alejado de los principios, porque el principio filosófico fundamental quedó, y es bien fuerte y tiene una raichambre bien importante, raíces bien profundas. Sino que las cosas en el mundo no solo van cambiando, sino también la gente va aprendiendo de que algunas cosas, como todo, se pasan de un lado para el otro. Déjenme entonces hacer a mí una breve historia primero. En general, la pólvora no la inventa nadie, y todos son productos de su época. Así que durante el siglo XIX, todos los países, nuestros países, que logran su independencia, tenían su base en una constitución sumamente liberal, una constitución sumamente reducida. Las cosas fueron evolucionando durante el siglo XIX el principio claro y básico y único era el liberalismo. El ideario activista era un ideario súper liberal. De hecho, el ideario activista era el ideario de la Revolución Americana. Todo el mundo sabe, todo el mundo puede leer los principios de la Revolución Americana y los principios de la activista eran exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hechos a su época. Si uno quiere trasladarlo de época y poner frases de Artigas con significado diferente al que tenían, está errado. De hecho, John Adams, cuando Artigas decide terminar de ser el jefe de los occidentales, decide
retirarse. Entonces, aquí has invitado a Estados Unidos a vivir su vida allá. Eso es bien claro. Si alguien tiene la suerte de viajar en algún momento y está cerca de Washington, vayan a una ciudad que está recreada históricamente que se llama Williamsburg. Debe quedar al sur, para hacia el lado de Virginia, 1 hora y media de auto, 2 horas de auto. Ahí esta ciudad está recreada históricamente. Y si ustedes, obviamente dije, hay actores que hacen de época, y si ustedes entran en algunos lugares, hay un lugar que están contando lo que pasaba, y las chaquetas de los actores son azul, blanco, rojo, y en el medio de la chaqueta dice libertad o muerte. Está ahí, lo puede ver cualquiera. Freedom or death. Eso es lo que dicen las chaquetas. Entonces, cuando uno quiere decir, bueno, no, porque esto no es eso. La matriz y la raíz es esa. Durante ese siglo, obviamente muy liberal, pasaron cosas. Fue el siglo de la gran emigración de los campos a la ciudad, una migración casi final, donde vino la revolución industrial, se produce una revolución industrial, donde el mundo estaba regido por el patrón oro, que era un sistema muy inflexible, y que eso llevó a enormes oscilaciones en las economías. Las economías vivían lo que los marxistas llamaban las plétoras productivas. Las economías disparaban, tenía una sobreproducción imponente, la acumulación de inventarios hacía que los precios cayeran y venía unas recesiones impresionantes. Si uno mira todos los países del mundo, todos, entre 1870 y 1910, cuando aparecen las estadísticas razonables, uno ve que prácticamente todos los países del mundo tienen un gasto público a producto entre el 9 y el 12%. Yo acá tengo una estadística que saqué en un libro cuando preparaba esto. Estados Unidos tenía 9% de producto, Japón tenía 9% en 1870. Inglaterra y Alemania 10%, Francia 12%. El gasto sobre el producto. En 1910, Estados Unidos y Japón seguían en el 9%, el Reino Unido pasó del 10 al 11%, Alemania del 10 al 12% y Francia del 10 al 14%. O sea, el Estado era mínimo. Y básicamente de esto, dependía de las épocas, pero básicamente era el Estado de fuerza interna. La mitad de ese gasto era orden interno y orden y defensa, y algunas pocas cosas más. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que se vio en el mundo? Bueno, se vio en el mundo que el sistema, la revolución industrial y la gran emigración de la ciudad, del campo a la ciudad, empezó a generar problemas de hacinamiento, problemas de infraestructura, problemas de sanidad. Todos esos problemas, en economía se llaman externalidades. Externalidades es aquello que quien hace la acción no corre con todo el costo o no se apropia de todo el beneficio. Cuando no corre con todo el costo, las externalidades son negativas. ¿Sí? Es evidente que los problemas estos de hacinamiento, de salubridad, de salud, de infraestructura, de vivienda y demás, tenía que tener una solución diferente. ¿Por qué? Bueno, porque nadie iba a estar dispuesto a invertir en ellos porque no se iba a procurar el beneficio. Ahora, cada acción de uno tenía un costo general, pero nadie lo quiere solucionar solos. Entonces ahí aparecen los estados con otras funciones y empiezan a aumentar el tamaño de los estados, que lo que hacen en realidad es una respuesta de eficiencia a un problema económico, a un problema de salud. ¿Sí? Es mucho más eficiente que haya alguien centralizado y que empiece a proveer de salud en general, o por lo menos que fije estándares de salud. Alguien que construya infraestructura básica, que los particulares que lo hacen para un pedacito. ¿Sí? Entonces ahí empiezan a crecer los estados. Que en realidad los problemas se empezaron a ver ya desde la primera revolución industrial. ¿Sí? Se empezaron a ver por ahí, pero se van incrementando de manera exponencial. Pensemos algunas cosas. Hasta 1830, la esperanza de vida en el mundo, primera revolución industrial, ¿no? 1830,
la esperanza de vida del mundo era la misma que en la época de Roma. 30 y pocos años, 32, 33 años. Y ahí empieza a subir la esperanza de vida, con el avance fenomenal que tiene la ciencia. Piensen ustedes que los saltos, la sociedad va por saltos en realidad. De hecho, el cálculo diferencial que provee de un salto fenomenal a la ciencia, que se redescubre, porque la historia dice que en Grecia los griegos ya sabían cálculo diferencial, pero puede que así como quedó enterrado, reaparece con el Renacimiento. Y a partir del cálculo diferencial aparece primero la máquina a vapor y luego la energía eléctrica, que son los grandes saltos de revolución. Y el siguiente salto de revolución enorme es la aparición de la computación masiva. Y dan saltos de productividad infinitos. Imagínense, bueno, lo que fue la máquina a vapor es un salto de la productividad fenomenal y la energía eléctrica otro salto fenomenal. Ahora, José Valle y Ordóñez estaba viviendo esa época, que había que solucionar sus problemas, conocía los problemas en Europa, conocía lo que estaba pasando, tenía enorme relación con ellos. Veía también que había movimientos totalitarios detrás de determinadas ideas. Y lo que hizo fue tratar tuvo una visión bien importante, y para mí bastante sui generis, aunque no tan sui generis cuando uno lo analiza y ve lo que pasa desde 1870 en adelante en el Río de la Plata. ¿Sí? En el Río de la Plata hay enormes pensadores en esa época, no solo uruguayos, también argentinos. ¿Sí? Todos bajo el influjo del liberalismo, no tengan la más mínima duda. Liberalismo, pero liberalismo en el sentido de liberalismo de pensamiento. ¿Sí? Todos republicanos, todos demócratas. Y Valle Ordóñez, que era en materia económica era un ortodoxo, en materia fiscal fue totalmente ortodoxo. ¿Sí? De hecho, yo no creo que sea ni siquiera por conocimiento, pero de hecho la mejor receta que tenían en aquel entonces para evitar los problemas de las crisis era ser muy ortodoxos fiscalmente, porque si no, no tenían forma de respuesta cuando la situación económica empeoraba. Pero veía los demás problemas, y entonces ahí aparece la famosa legislación social. La legislación social de Valle Ordóñez fue una forma de responder a excesos. ¿Sí? Enormes excesos, está bastante claro que había excesos. Ahora, nunca pasó, él creo que tenía bien claras las cosas y nunca se fue, digamos, a excesos del otro lado. Por otro lado, tenía que amalgamar una sociedad creciente, una sociedad de mucha inmigración, donde se entendía que los inmigrantes traían sus ideas y traían también, con sus ideas podían llegar a traer ciertos problemas. No se olviden que en aquel entonces ya las ideas totalitarias en Europa estaban en plena efervescencia. ¿Sí? Y yo creo que de las cosas más importantes que nos dejó Valle Ordóñez fue el votar. Ustedes se pueden pensar en Uruguay, hasta en los clubes más insignificantes de cualquier disciplina o cualquier organización o cualquier institución social, se vota. Y van a votar, la gente va a votar. Votará mucho, pero la gente va a votar, les gusta ese acto. Y eso es diríamos, un diferencial bien importante. Pero entonces, teníamos, por un lado, un pensamiento desde el punto de vista económico que hay que leer los editoriales, los discursos, y uno ve una línea económica muy clara. Las finanzas públicas cuidadas, la moneda que hay que cuidar, una legislación social de avanzada para América, pero en el mundo que ya caminaba hacia ese lado, en un mundo desarrollado que ya caminaba hacia ese lado. Y por otro lado, el tema que se suele decirse de las famosas empresas públicas. De hecho, para Valle Ordóñez jamás estatizó una empresa pública, jamás lo hizo. En todo caso, lo que hizo fue crear alguna empresa pública para competir con algunas empresas privadas.
¿Y por qué? Bueno, hay que pensar un siglo atrás, o más de un siglo atrás. Y hay que pensar que la tecnología es diferente. Hay que pensar que determinadas empresas pueden tener demasiado poder, o mismo que algunas sean monopolios casi naturales. Entonces, en esos casos, parece razonable que exista una competencia. Si la competencia era del Estado, bueno, yo creo que las circunstancias también pueden cambiar, y mismo la tecnología permite otro tipo de cosas. Pero claramente a él no se le ocurrió hacer determinadas cosas. De hecho, yo creo que la única empresa que crea obviamente el Banco de Seguro del Estado, ¿sí? Creo que la única para competir con los seguros privados, que era básicamente, era casi un monopolio privado en un lugar donde se podía competir y donde no había capitales nacionales poderosos como para hacerlo. Ahora, los ingleses eran todos de Uruguay, porque los ingleses hicieron el ferrocarril, hicieron el saneamiento de Montevideo, proveían electricidad, proveían las telecomunicaciones, hicieron la red ferroviaria, ¿sí? Ahora, la red ferroviaria la entregaron a cambio de una deuda y nosotros aceptamos eso, que era una cosa que no valía prácticamente. Además que en aquel momento valía algo, la entregaron a cambio de una deuda de guerra. ¿Sí? Claramente, además, esas empresas tenían un poder de lo que se llama depredar los mercados. O sea, la competencia, que entraba alguno más chico, lo podían depredar fácilmente ofreciendo tarifas más bajas para impedir el ingreso de la competencia, cosa que con el Estado no lo podían hacer. Y las legislaciones de fomento de la competencia o castigo de los monopolios eran totalmente millonarias. No existía un poder del Estado, ni siquiera ese poder de poder hacer cumplir determinada. Entonces, ese fue el marco. Ahora, ¿qué pasó en el mundo del 1910 para adelante? Bueno, en 1970 aquellos gastos sobre el producto que eran del 9, 10, 11, 12%, pasaron en Estados Unidos al 32%, en Japón al 23%, en el Reino Unido al 35%, en Alemania al 39% y en Francia al 47%. Y en el 90, Estados Unidos seguía en el 32%, Japón pasó del 23 al 39%, el Reino Unido del 35 al 39%, había llegado al 48% sobre fines de los 70, cuando viene la llamada Revolución Conservadora con Thatcher, había llegado al 48%. No se olviden que en Inglaterra el laborismo, en realidad el laborismo inglés era el comunismo, pero votando. Y votando con república y con democracia. Y esa es la verdad. El único socialismo que llamó laborismo inglés, que era lo más parecido al comunismo, lo más parecido. En Alemania pasó del 39 al 52 y en Francia del 47 al 55. Y a partir del 90, en general, casi todos los países empiezan a bajar su gasto público sobre el producto. ¿Por qué? En los 90 hubieron unas crisis importantes en muchos países. Al principio de los 90 toda la península escandinava se cayó, se derrumbó, en parte por el derrumbe de Rusia, pero se derrumbó, quiebras masivas. Y mismo Alemania, que tuvo que absorber a la otra Alemania, aún así su nivel de gasto sobre el producto empezó a caer. O sea, básicamente a partir de los 80, lo que se empezó a ver sobre fines de los 70 era que había un exceso de intervención del Estado. El Estado creció, y en algún momento las sociedades empezaron a ver ese crecimiento. Yo les voy a contar una anécdota. Antes de contar la anécdota, vamos a seguir en el medio de la historia. ¿En qué crecieron los gastos? ¿Dónde aparece el crecimiento del gasto? Pasamos del 10 al 35 en el mejor de los casos de Estados Unidos y casi 50 del resto. Básicamente el crecimiento del gasto se concentra en educación, salud y pensiones. Los gastos, por ejemplo, en educación estaban entre el 0 y el 1% del producto, y
pasan al 5 o 6% del producto. Los gastos de salud también estaban entre el 0 y el 1 y pasan aproximadamente al 8, en algunos países hasta el 12. Y los gastos de pensiones, que también no había pensiones públicas, prácticamente, ahí tenemos un doble efecto, no solo la aparición de los sistemas de pensiones que ya existían en el mundo por 1910 en general, en muchos países, sino ahí sí el aumento de la expectativa de vida que se acelera a lo largo de todo el siglo XX. Ahí tenemos sí dos cosas, tenemos una cosa dual. De 0 a 1 pasan aproximadamente al 6 u 8% en Estados Unidos y en Inglaterra, pero se van al 12 en Alemania y Francia. Cuando ustedes suman 12 más 8 más 6 tienen 26 puntos más o menos del producto, 26 más 10 tienen 36, 37, y aparecen otros gastos reforzados, aparecen gastos de transferencia básicamente, carga de familia, vivienda y un gasto que no existía fuerte de infraestructura física. Cuando uno mira en los países la distribución interna de esos gastos, qué porcentaje del gasto total se dedica a educación, qué porcentaje del gasto total se dedica a salud, qué porcentaje del gasto total se dedica a infraestructura, bajo los más diversos gobiernos o signos de gobierno, uno puede decir, no, estos son mucho más monetaristas, estos son socialdemócratas. Cuando uno ve la estructura, es prácticamente igual en todos. Prácticamente igual en todos. Para que tengan alguna idea, entre educación, salud, pensiones y bienestar, en Estados Unidos se va el 57% del gasto, o se iba en el 2002, que era la última estadística así compilada general, porque lo último que yo vi, en Alemania el 65% y en Francia el 64%. Prácticamente lo mismo. Y es más, la diferencia está en las pensiones, porque en Estados Unidos tienen menos porcentaje de gasto en pensiones que los demás países, porque la población más joven, básicamente. Entonces, como que no aparecen diferencias, aparece sí un gasto muy fuerte, muy agregado, pero no aparecen diferencias. ¿Cuál es el dilema del sector público? ¿Cuál es lo que la teoría de las finanzas públicas nos enseña? El dilema está siempre entre la equidad y la eficiencia. Y esa es la tirantez constante que se vive. Si uno apunta mucho a la eficiencia o deja solo el objetivo eficiencia de funcionamiento de la economía, y bueno, le pasa lo que le pasó durante el siglo XIX o parte del XX, que termina con una equidad muy dañada y eso le genera otro tipo de problemas y mucho más en sociedades razonablemente integradas. Entonces el péndulo se empieza a mover hacia la equidad y cuando uno se mueve mucho hacia la equidad generalmente sacrifica eficiencia y el problema es cuando se pasa para el otro lado y termina con que es tan equitativo que termina inmovilizando y anulando todo y no permitiendo el crecimiento. En el mundo ya se probó de todo y de hecho, ¿qué pasó con el Partido Colorado? De hecho, el Partido Colorado en general sigue siendo, creo, un partido que se trata de adaptar a los tiempos. Y de hecho, como le tocó gobernar durante casi todo el tiempo, es el que tuvo la obligación de ver el mundo, de ver su tiempo, de ver qué estaba pasando, de ver los problemas y de ver cómo se solucionan esos problemas. Entonces, en la medida que se van viendo los problemas, hay que ver cómo se solucionan los problemas. Entonces uno va, como se puede decir, que va cambiando la ideología. No va cambiando la ideología. Va viendo los nuevos problemas que generan las nuevas generaciones o los nuevos desarrollos y tiene que solucionarlos. Y tiene que adaptarse. A ver, entonces, se pasa de aquellas cosas de Valle y Ordóñez a durante la década del 30 a tener a cerrar la economía. A Ordóñez jamás se le ocurrió cerrar mucho la economía. ¿Por qué? Porque en el mundo se cerró la economía, aparecieron las devaluaciones competitivas. Un fracaso espantoso. Miren que la crisis del 29-30 en el mundo no pasó hasta que pasó la Segunda Guerra. De hecho, el 39 seguían en crisis. Todos los países seguían en crisis. Se cierra la economía, aparecen leyes que con Valle y Ordóñez no creo que
tuvieran mucho que ver. De hecho, el Código Penal nuestro del año 34 tiene figuras claramente totalitarias y fascistas, claramente, ¿sí? Que es el que tenemos todavía en gran parte, ¿no? Pero bueno, y eso con la ideología de Valle Ordóñez no tenía mucho que ver. Que de hecho fue de quienes advirtió, diríamos, de esos movimientos. Cuando uno lee a Valle Ordóñez, cuando se opone al impuesto de renta de las personas físicas, dice, pero Valle Ordóñez se ponía. Yo creo que en el fondo lo que había era una raíz y una matriz ideológica muy fuerte de preservar la libertad de los individuos. Y en el fondo estaba muy influida por lo que estaba pasando en Europa, donde la libertad de los individuos se había perdido por completo en cualquier región. Y se venía el ascenso de los totalitarismos a paso, a galope. Después vino la época de Luis Valle, después de la Segunda Guerra vino la época de Luis Valle. Y acá sí voy a contar la anécdota, que me la contó el presidente Sanguinetti, que a Luis Valle lo conoció. O sea, no me la contó Jorge Luis Valle, la contó el presidente Sanguinetti. El presidente Sanguinetti me dijo que allá sobre la segunda mitad de los 50, a partir de ahora pierde su elección, 58, Luis Valle se daba cuenta que la cosa no funcionaba, que su modelo de desarrollo, comillas, no estaba, que había problemas enormes, que había empezado la inflación, el estancamiento. Lo que pasa es que no tenía respuesta, ni él y sus asesores no tenían respuesta. ¿Por qué no tenían respuesta a sus asesores? Bueno, es que en el mundo no había respuestas para eso todavía decodificadas. En el mundo todavía no se sabía bien por qué la crisis del 30 había durado lo que había durado. Recién a mediados de los 50 empiezan a aparecer los primeros escritos, que fueron de Friedman, ¿sí? Explicando el porqué de la crisis y explicando la influencia de la cantidad de dinero, ¿sí? Y dando la receta de cómo había que evitar ese tipo de crisis. Y de hecho la receta fue probada tanto en el 87 como en el 2008 y resultó. Porque el problema de una crisis fuerte de esas es la deflación, que es un penoso y tortuoso camino donde uno se consume y pasa 10 años consumiéndose, que es lo que le va a pasar a Grecia y a todos los países estos si no devalúan y no salen de euro. Se consumen y no hay forma de cada vez vale menos las cosas. Y de hecho nadie había explicado las hiperinflaciones ni los estancamientos. Y aparecen los escritos de Philip Kagan, allá también por la década del 50, empiezan. Imagínense, aparecen los escritos en universidades de Estados Unidos donde no existía internet, no existía nada. ¿Sí? Y bueno, y Uruguay seguía con ese modelo que le pareció bueno y que en el fondo no era bueno, era muy malo. Y realmente era muy malo, demostradamente muy malo. Y siguió para adelante. Y de hecho los tigres asiáticos, Corea, Singapur, Taiwán, Hong Kong, que fueron los primeros que tenían exactamente el mismo modelo. A principios de los 60 cambian. Y pasan de un modelo en vez de sustitución de importaciones netamente exportador y abierto. Y el caso de Corea es el caso sintomático. Cuando termina la guerra de Corea, como siempre pasa, Corea del Norte se quedó con todo y Corea del Sur era un páramo. Corea del Sur democrática, republicana, Corea del Norte, bueno, como es hasta ahora, fiel a una doctrina totalitaria. El Producto Bruto de Corea del Norte creo que era como 4 o 5 veces el de Corea del Sur, cuando se separan. Bueno, hoy pregunten cuál es uno y cuál es otro. Yo de memoria no sé el número, pero debe ser por lo menos 15 veces el de Corea del Sur arriba de Corea del Norte, de la nada. Pero acá llegamos tarde a eso y empezamos a hacer una apertura que se venía sola, porque de hecho Uruguay el IVA lo creó en democracia, no lo creó bajo la dictadura.
¿sí? El IVA fue inventado por los franceses en el 50 y pico, por ejemplo. Y se venía la apertura, porque en el mundo se venía la apertura, porque en Estados Unidos tampoco se había mucho y empezaron a tener mucha inflación, y tenían problemas de inflación, y el gobierno después de Kennedy vino Lyndon Johnson, y tuvo un problema enorme, ¿sí? Y tampoco sabían bien cómo salir. Pero todos empezaron de alguna manera a salir, con más problemas, con menos problemas a salir. Y se venía la apertura y se venían las liberalizaciones en el mundo, y se vinieron. Y entonces, cuando uno dice, pero esto no es reflejo de nada, no, miren, esto es reflejo de la tradición del Partido Colorado, que es mirar al mundo, aprender lo que pasa en el mundo, ver cómo enfrentaron los problemas y ver cómo se progresa. Yo creo que hay ejemplos en la historia de los últimos 25 años. Y yo creo que al final los hechos le terminan dando la razón. No es que cambió la matriz ideológica, no es que cambió el foco de prioridades. El foco de prioridades sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que algunas políticas se vieron fracasadas y se saben fracasadas y no se pueden volver a repetir cuando se saben fracasadas. Yo les pregunto a ustedes, observemos lo que pasa en Argentina. La política de retracciones era la política típica de los 40 y de los 50. Los impuestos a la exportación, era la política típica. Con eso se subsidiaba a la industria, con el argumento de la industria incipiente. Miren, puede ser o puede no ser, pero aceptemos que puede ser. ¿Sí? Ahora, primero eso tiene un tope, pero además tiene un problema. El problema es el desincentivo a la producción fuerte. Argentina ya en el año 2004 exportaba menos carne que Uruguay. En el año 2004. Empezó con la política en el fin del 2001, principio del 2002. Hoy Argentina no exporta carne. O sea, el país de la carne, el de la mejor carne del mundo, el de la mejor tierra, no exporta carne. Argentina es granero del mundo. El único lugar del mundo que se conoce que se podían sacar 2 cosechas de trigo en invierno, en Entre Ríos, en Mesopotamia. 2 cosechas de trigo, 2 campañas de trigo. Ni en Ucrania pasa eso. Una a fin de agosto y la otra en diciembre. Fin de agosto, septiembre y la otra en diciembre. Bueno, los excedentes exportables de trigo de Argentina son paupérrimos. Paupérrimos. Lo mismo pasa con la producción de girasol, lo mismo pasa con la producción de maíz. Casi de maíz, el maíz no existe prácticamente hoy en Argentina. Enormes impuestos a ello. ¿Y qué pasa? Y bueno, ahora, como la soja está fenómeno, está todo sojizado. Y entonces con la soja igual le dan. Pero en algún momento esto va a cambiar. ¿Sí? Y bueno, y esos son los impuestos a la exportación. Los impuestos a la exportación terminan matando la gallina al huevo de oro, necesariamente. Y terminan transfiriendo recursos de un sector de la economía muy eficiente a sectores mucho menos eficientes. Y cuando hablamos de eficiencia allí, ahí hablamos sí de eficiencia. La eficiencia es generación de valor. La eficiencia es generación de trabajo real. La eficiencia es generación de recursos. ¿Sí? Entonces, si ustedes están apuntando las manos en eso, se están apuntando las manos en la creación de empleo genuino. ¿Sí? Nadie está hablando de no cobrar impuestos. Estamos hablando de que lo que no puede pasar es que ustedes le terminen sacando el 60 o el 70% de la ganancia, o más. Cuando usted le cobra un impuesto del 35% del ingreso bruto, yo les diría que les pueden llegar a sacar normalmente el 80% de la utilidad fácil. La utilidad es normal, después hay que ver si hay sobreprecio, funciona igual. Ahora, naturalmente que aquellas políticas bien inspiradas tuvieron excesos. ¿Sí? Tuvieron excesos y debemos reconocer los excesos que hubieron. Excesos en el sentido de, básicamente, sobrepoblación de empleados públicos,
exceso en el sentido de pensiones y jubilaciones tan generosas que es imposible de soportar. Y eso ellos lo terminan pagando. Y los terminamos pagando con inflación, los terminamos pagando con congelamientos de salarios, los terminamos pagando con una emigración imponente, ¿sí? Porque no era posible sostenerlo. Todo tiene su equilibrio. No es que a veces el progreso manuscrito a favor del bien y en contra del mal es fenómeno, pero termina siendo a favor del mal y en contra del bien. Entonces todas esas leyes exacerbadas, que de hecho fueron creadas y generadas por el Partido Colorado, ¿sí? Terminaron socavando la base de la producción genuina y socavando la base del crecimiento. Y bueno, ya eso hay que tener una respuesta. Entonces no es que se cambia. Bueno, miren, no es que se cambia, no se cambia la filosofía. Lo que se ve es que aquello no funciona. Entonces, como no funciona, hay que adaptarlo para que funcione. Y es cierto que cuando uno empieza a adaptar las cosas, a veces se va al otro lado, ¿sí? Porque no termina de calibrar bien hasta dónde tiene que ir. Y entonces tiene que de vuelta hacer un ajuste para tratar de ir al medio. Eso es bien cierto. Pero pero lo que hay que tener claro es que las cosas hay que cambiarlas. Y yo creo que al final del camino, los hechos y las acciones de los demás actores del espectro político dan la razón o avalan lo que se hizo en su momento. Algunas anécdotas yo creo que son válidas y buenas. Lo del último tiempo lo sabemos todos. La playa de contenedores del puerto de Montevideo, el director de la ANP, el presidente de la ANP, todos los meses habla del récord de contenedores y el récord de movimiento. Bueno, si no tuviéramos un operador en serio, ese récord no existía el puerto. La cantidad de la playa de contenedores en sí, yo no quiero decir un número que me equivoque, pero estoy seguro que hoy hay otra playa más, aparte de la de terminal Cuenca del Plata. Creo que hoy tenemos un espacio físico algo así como 5 veces más lo que teníamos en el año 2001, agosto de 2001, cuando se remata. 5 veces más de espacio físico ganamos al mar. Bueno, ni que hablar de la telefonía. Es bastante claro que la telefonía en el mundo ha cambiado y que ya no se justifica más ningún monopolio, no tiene ningún sentido un monopolio. De hecho, hoy tenemos casi de hecho y de derecho en parte un monopolio fuerte en Internet, y cualquiera que sepa sabe que la web de Internet es carísima y malísima. Solo mirando a Argentina nomás, donde lo único que sobrevivió es la liberación de las telecomunicaciones, nos damos cuenta de eso. Y si no, miremos, ahora salimos de acá y miremos cualquier programa de televisión, ahora viene el partido, si capaz que Fox pasa una propaganda de Speedy o alguna de esas, y hagan la cuenta de cuánto vale la banda ancha y demás, y qué ancho de banda tienen, y se van a dar cuenta de lo que es. Y si ustedes no me creen, pregunten a algunos de estos que trabajan con Internet, ¿qué tienen que hacer, pobres? Porque no tienen banda para subir contenidos y pueden pasar la noche entera subiendo un contenido. Y si eso no es pérdida de productividad, y si eso no es pérdida de salario, no sé qué es. Yo decía, el mundo empezó a cambiar fuerte sobre el fin de los 70, muy fuerte. Miren que los monopolios existían en todo el mundo desarrollado. En Estados Unidos, las telecomunicaciones eran monopolio de la AT&T. Panam era prácticamente un monopolio porque la regulación del tráfico aéreo y las concesiones de líneas eran imponentes. Cuando se liberaliza el transporte aéreo y se liberalizan las telecomunicaciones sobre el principio de los 80. ¿Sí? Bueno, Panam, que era el símbolo de Estados Unidos, termina en la bancarrota. Y los pasa. Yo no tenía la fortuna de poder ir ni cerca a ningún lado, pero yo recuerdo que la gente que iba a tomar un avión para
para ir a Europa o a Estados Unidos, era gente súper millonaria. O por lo menos uno lo veía como aquello era una cosa de loca. Sí, y el petróleo, bueno, al fin de los 80 estaba caro, pero en general después no más o menos como ahora, en precios reales. Y decir que la competencia empezó a liberalizar, y en una palabra que no debo usarlo así porque no quiere decir eso, a democratizar los beneficios y el bienestar, no es democratizar, es extender. Y cuando se liberalizan las telecomunicaciones, en poco tiempo aparece el fax. Enseguida, del fax, bueno, primero apareció el video, después apareció el fax, después aparecen los teléfonos celulares. Las bandas de celulares en Estados Unidos se rematan en el año 87. Y enseguida viene el internet y ustedes miren lo que pasó. En 25 años, 30 años, se avanzó lo que no se había avanzado antes y fue la liberalización del sector. Y en Uruguay en el 87, todo el mundo recuerda cuando se vota Antel decide digitalizar el país, ¿sí? Y un representante del Frente Amplio votó en contra de la digitalización del país. Bueno, si no está digitalizado, no sé cómo hace en el mundo, pero bueno. Antel en general siempre tuvo buenos directores, esa es la verdad, desde la época de su creación. Entonces, en esta evolución histórica, yo creo que el Partido Colorado acompañó sus épocas, constantemente acompañó sus épocas, estuvo siempre con la moda, por decirlo de alguna manera. En algún caso fue más vanguardista, en otro caso fue menos vanguardista. Eso no depende, eso depende básicamente de las personas. Si ustedes me preguntan, ustedes a mí, la Ley de Seguridad Social de Uruguay del año 95 no es vanguardista en el sentido de que había otras leyes votadas, pero claramente es vanguardista en su estructura y en su forma de limitar los riesgos y en su forma de asegurar pensiones mínimas y en su forma de dar libertades a las personas. El artículo 8º es un artículo que creo que fue la clave del éxito de la ley. Diríamos, muy claro. La persona tiene una pensión pública asegurada, determinada y fija, y hay una parte que no es fija, una parte que va de acuerdo a la aportación y de acuerdo a la vida y no la puede mover. Que por supuesto esa ley hay que acomodarla porque tiene algunos defectos y hay que seguir acomodándola. Pero claramente en el mundo fue la primera vez que eso decía así. O era todo uno o era todo otro. No había esa cosa mezcla, ni siquiera había esa libertad de poder elegir una parte y una parte. Sucede también que en la última época, y justamente a raíz de todas estas liberalizaciones, que aparte pusieron al mundo una carrera loca, cuando los cambios son profundos y son rápidos, los ganadores y los perdedores se notan mucho más rápido. Hay muchos más ganadores y muchos más perdedores. Entonces ahí nuevamente viene el dilema de la igualdad, de la eficiencia, y nuevamente viene el papel del Estado para moderar esto y para tratar de intervenir. Y el tema nuevamente es la forma. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, en el Partido Colorado la filosofía es la igualdad en la base. Y esa fue histórica. Valle Ordóñez no fue nunca asistencialista. Nunca. El asistencialismo, hay una presencia asistencialista en las leyes de fines de los 40 y de los 50 y algunas de los 60. ¿Sí? La igualdad en la base es básicamente la educación, la salud. ¿Sí? Y en todo caso la ayuda a un crédito de largo de vivienda. También el Partido Colorado tuvo sus horrores con los créditos de vivienda, terminando con los ahorros de mucha gente, ¿sí? En su momento. Y eso se aprende. Entonces no es un problema de querer o no querer, es un problema de que si uno lo hace y sabe la consecuencia y sabe que termina mal, yo les pregunto a ustedes, si ustedes saben que hacen determinada acción y saben que en X años
todo su capital, que no es otra cosa que el trabajo acumulado no consumido. Porque todo lo que uno tiene, el ahorro es el trabajo acumulado, la parte no consumida. Si ustedes empiezan a hacer determinada acción, que saben que en determinado plazo todo ese ahorro se lo queman y se quedan sin nada, seguramente no lo van a hacer. Bueno, esa es la acción que tienen que hacer los estados, y es la acción de los gobiernos. Entonces no se puede pretender decir, no, pero usted allá hizo tal vez sí, y me equivoqué. Lo mejor que hay es reconocer a veces que uno se equivoca. Como nos equivocamos nosotros y como se equivocaron antes, ¿sí? Y como nos estamos equivocando hoy seguramente. Tenemos que aprender. Nadie hace las cosas de manera perfecta, nunca en ningún momento, siempre se puede hacer mejor. Ahora, hoy el tema de la educación, y la igualdad de oportunidades en la educación, no es lo mismo que cuando Valle Ordóñez discutió con Figari si ponía liceos o no ponía liceos. Que de hecho yo creo que Figari le ganó la discusión de la larga a Valle Ordóñez, aunque sea opinión personal. Hoy es otra cosa, esa parte, hoy, si alguien no termina 6 años de secundaria, prácticamente es un analfabeto funcional. Entonces, hoy el tema de la igualdad en la base es una educación distinta. Una educación que tiene que tener determinadas cosas de tecnología, que tiene que tener una base muy fuerte, aunque no nos guste a los uruguayos mucho las llamadas ciencias duras, porque las ciencias duras son las que, la física, las matemáticas, la química, son las ciencias que nos hacen razonar de manera racional y ordenar la cabecita en el método deductivo. ¿Sí? Y eso de que no me gustan las matemáticas con la letra, bueno, van a ser... Si no le gustan las matemáticas y no las quiere aprender, no quiere asumir el razonamiento matemático, no va a mandar bien. Lamentablemente no va a mandar bien. Porque en el fondo todo es matemática. Miren, si alguien ve lo que es la música como tal, que compone música, el compositor de música, son perfectas series matemáticas. Perfectas series matemáticas. La teoría de bueno, obviamente que sí. Por lo tanto, hoy la igualdad en la base es salud, educación, otra educación. Pero educación, mucha educación. Salud e infraestructura. Infraestructura. Si no hay infraestructura, no hay desarrollo. Yo no quiero trabajar sobre anécdotas, como lo he dicho, ya termino. Ya terminé. No quiero hacer cosas sobre anécdotas, pero los países que se desarrollan tienen mucha infraestructura y en general barata para la gente, para su uso. Obviamente que la densidad de población cuenta y obviamente que es difícil, ¿sí? Pero yo les puedo asegurar que no se puede desarrollar nada en un lugar, en el Uruguay, el norte del país, no se puede desarrollar si no se puede llegar rápido. Y básicamente eso son carreteras buenas o si no aviones, ¿sí? En general a uno le puede rechinar, pero las compañías que invierten más tienen ejecutivos que ganan mucho. Y entonces como ganan mucho, su tiempo se cotiza mucho. No pueden demorar 10 horas en llegar a Artigas, o 8, 7 horas en llegar a Artigas, o 8 horas. No pueden hacer. Entonces no van a Artigas, aunque en Artigas capaz hay cosas muy buenas para hacer. No van. ¿Sí? Entonces, eso se precisa. Y es ahí donde hay que poner el dinero para que la gente pueda desarrollarse. Si no, todo lo que se haga va a terminar mal. Si ustedes no, a ver, vayan y hagan el departamento que quieran, pongan la plata que quieran. Uruguay, yo creo que como en Bella Unión no puso nunca plata en ningún lugar, una locura la plata que se ha puesto en Bella Unión. Y no se puede desarrollar
No se puede desarrollar, porque para llegar a Bella Unión es un triunfo. Y además el costo de transporte es tan grande el costo de transporte. No solo porque sale caro, sino porque también está muy regulado. Es que cualquier cosa un poco más al sur le anula todo. Miren, a Bella Unión la terminé de matar, ustedes van hasta Salto y a las afueras hay una cantidad de invernáculos. Unas lonas nomás, invernáculos son unas lonas, huesitas, con lonas va, digo, un año por eso. Son 100 y pico kilómetros al sur, eso vale cualquier plata de transporte. No hay forma de sacar aquella producción llamada Primor desde Bella Unión y que venga a precio más caro a Montevideo. No puede llegar nunca, imposible, se acabó. Para que tengan alguna idea, Uruguay el transporte carretero está muy regulado, muy regulado. ¿Sí? Es difícil entrar al gremio. Bueno. Un flete desde Tacuarembó a Palmira sale lo mismo que el flete de Palmira a China. Exactamente lo mismo. Bueno, si a usted le parece que ahí no está en la base de la capacidad de competencia, la capacidad de desarrollo, yo no sé, ahí está la base. Entonces, esas son las trabas. Claro, cuando uno dice vamos a romper esto, vamos a liberalizar un poco esto, vamos a permitir determinadas cosas para que bajen los costos, empiezan los motes. Yo no creo en los motes. ¿Sí? Yo no creo en los motes. Los motes son meros encasillamientos de las personas que no tienen argumentos. Menos encasillamiento de las personas que no tienen argumentos. Por lo tanto, esta es mi visión, por supuesto, compartible, no compartible, estará bien, estará mal, esta es mi visión. Yo creo que la base filosófica sigue siendo la misma. La base republicana, la base democrática, la base de mirar al mundo. La base de saber que hay injusticias y que hay que buscar la manera de eliminar esas injusticias o por lo menos de moderarlas lo más posible, eso sigue estando. A ver, cuando se vuelve a la democracia, y ya con esto termino y quedan abiertos los comentarios, preguntas y demás, Uruguay tenía casi 40% de la gente debajo de la línea de pobreza, 50% de la gente debajo de la línea de pobreza, 50%. Y Uruguay organiza un plan de emergencia. Realmente organiza un plan de emergencia. El Ministerio de Trabajo organizó un plan de emergencia. Casi sin plata, porque plata no había. Pero terminaba dando 300.000 platos de comida por día. Empezó a terminar dando en algún momento. Por supuesto lo terminó desarmando. Cuando la economía empieza a crecer a partir del mediados del 85, en el 87 se termina desarmando. No tiene sentido hacerlo. Porque eso es anular a la gente. La filosofía del Partido Colorado es el valerse por sí mismo. ¿Sí? El valerse por sí mismo. Si alguien no se vale por sí mismo, estamos muy mal. Si alguien depende del gobernante de turno para poder comer o para poder sobrevivir, estamos totalmente liquidados. Esa es la compra de votos. ¿Sí? Esos son los punteros peronistas que los vemos en la televisión repartiendo planes. Eso no es el Partido Colorado. Y eso no es ser mala persona, es ser muy buena persona. Las personas se diferencian solo por su talento y su voluntad. ¿Sí? Hay que ayudarlas a desarrollar su talento. Y hay que darles todas las armas posibles y dejar que cada uno se mueva en libertad a hacer lo mejor que crea y que pueda. Ahora, como pasa eso, también pasa lo otro. Si nosotros hacemos determinadas acciones y terminamos siendo prácticamente nula la diferencia entre hacer o no hacer, mire, entre hacer o no hacer, sin diferencia de resultado, todos elegimos no hacer. Y eso está muy claro. Bueno, ahora ustedes. Muchas gracias.
preocupación de largo plazo, porque fíjense que nosotros nos fuimos del gobierno con 11.000 y pocos millones de deuda y ahora estamos casi 25.000 millones en el medio de la bonanza más increíble nunca vista. Pero de todas maneras está a largo plazo. Y por lo tanto, y la que está a corto plazo, siempre hay forma de manejar. Así que yo no veo eso ni de casualidad. Bueno, yo que estoy, hay algo que le interesa a todos, ¿no? ¿Hasta cuándo dólar? Ah, no. Yo la buena actividad no la tengo, así que, y menos en público. China, el China. De China puede llevar al yuan o al renminbi. En realidad la moneda convertible es el renminbi. Si puede llevarla a ser centro del mundo, bueno. Eso no es solo potencia económica, también son instituciones. Yo creo que si yo le pregunto a usted invertiría en renminbis. Yo creo que por el momento nadie invertiría en renminbis, salvo de corto plazo y a pagar una apuesta como hace la apuesta del casino. Eso precisa una democracia sólida, un banco central de verdad independiente, precisa que realmente se sepan las cuentas del sistema bancario si está bien o está mal, se sepa cómo funciona el Banco Central de China, que haya larga tradición de estabilidad para que uno confíe en eso. ¿Sí? Larga tradición de estabilidad. Por el momento, yo creo que, yo creo que no voy a ver eso en mi vida. Capaz que más adelante se puede ver. Se precisa mucho tiempo. Y hoy por hoy, el dólar está muy débil y de hecho ha tenido un deterioro secular desde hace por lo menos 30 y pico de años. Cada vez está más. De hecho, uno mira la tendencia del dólar, es un poco más débil. Que no se condice con su economía. Porque su economía es una economía con una productividad, la productividad no medida absolutamente. Año a año, Estados Unidos, la productividad crece más que en Europa, por ejemplo, y crece más que en Japón. Y eso no se condice con una moneda más débil, debería ser una moneda más fuerte. Sin embargo, es más débil. ¿Por qué? Básicamente por una política monetaria mucho más laxa, y mucho más cantidad de dinero y mucho más dólares en el mundo. Eso también tiene su límite, ¿sí? Pero fue lo que yo creo que, esto sí creo tengo un pensamiento claro, no sé si se va a dar o no. Cuando viene el problema mundial, el problema de la crisis de las hipotecas en el año 2008, Estados Unidos lo que hizo fue emitir a lo loco, tiró plata arriba de la mesa a lo loco, ¿sí? Para evitar la deflación, para evitar que pasara lo que pasó en el 30. Pero increíblemente la gente le aceptó la plata y la aceptó como moneda que iba a guardar y que iba a mantener su poder adquisitivo, que no iba a ser devorada por la inflación. La aceptó. Por lo tanto, eso tiene Estados Unidos, ese capital. Miren, si hubiera pasado en otro país que no hubiera podido hacer eso, ahí desaparece. No tienen forma de hacerlo, desaparece. O tiene un préstamo enorme como tuvimos nosotros en 2002, vamos a hacer claro, no hay forma. Bueno, ese poder de señorazgo, o sea, de emitir contra la nada, como decían los señores feudales, ¿se acuerdan los señores feudales? Cuando pasaban por el feudo, había que comprar la moneda del feudo. La emisión, por eso se llama señorazgo eso. Ese poder de señorazgo, ¿sí? No creo que lo quiera perder. ¿Sí? Y por lo tanto, yo creo que va a ser más temprano o más tarde, va a ser las políticas para no perderlo. ¿Sí? Entonces yo creo que todavía el dólar tiene larga vida. A ver, además, como todos los humanos somos animales de costumbre. De hecho, la libra esterlina no perdió su predominio aún cuando tenía un deterioro enorme hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue la moneda de referencia. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque el dominio pasó para este lado del océano, ¿sí? A quien dio el impulso ganador, digamos, a la guerra.
Pero no, yo no veo eso, pero es un problema de visiones. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vos? Bueno, en primer lugar hay que preguntar a los que son candidatos del Partido Colorado, a mí no. Yo puedo decir lo que yo pienso, no lo que propone el Partido Colorado. Mira, cuando tú decís de gastar mejor, no necesariamente gastar menos. No necesariamente gastar menos, porque el gastar menos puede ser una circunstancia del momento. ¿Sí? Aparte de gastar menos, respecto a que si el producto viene creciendo, tú no tenés que gastar menos. Podés gastar lo mismo o un poco más y dejar a la gente más libre. El foco es saber hacer. O sea, todos sabemos: seguridad, educación, salud, infraestructura. Saber hacer cómo. ¿Sí? Esos son programas diseñados. Esos son, y ahí cada uno tiene su idea. ¿Sí? Si tú me preguntas a mí, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, esa es la máxima. Pero eso no es la máxima mía, la máxima de todo el mundo. Por lo tanto, si tú ves que alguna tarea del sector público, el sector privado la puede brindar mejor que el sector público, ¿por qué? Porque genera incentivos diferentes. En la economía esto es un tema de incentivos. Hay un tema de incentivos, la economía es un tema de incentivos. Muchachos, en Uruguay existió en el banco hipotecario el llamado seguro de agrupamiento. El seguro de agrupamiento era todo lo que te tomaba un préstamo al banco hipotecario, estaban asegurados, si fallecía no se pagaba más nada. Por supuesto, idea de algún programa, vamos a hablar, ¿no? ¿Qué pasaba? A que no saben a quién pedía los préstamos. Si fuera el bisabuelo, mejor. Los nietos se casaban y el préstamo aparecía el nombre del bisabuelo. ¿Está claro? Bueno, es un problema de incentivos. Era así. Perdón, yo tuve algún cargo de gobierno, me pedían algunos legisladores, ya no, Colorado. La vuelta al seguro de agrupamiento. A mí se me paraban los pelos. Porque todo el mundo sabe cómo termina eso. Bueno, terminamos el banco hipotecario siendo actor fundamental en la crisis y de hecho la corrida final fue por culpa del banco hipotecario. Por culpa del banco hipotecario. Entonces, es un tema de cómo colocar los incentivos. ¿Sí? Si tú me decís, la pregunta es, ¿la prestación del servicio de barriga lo tiene que hacer el Estado? No necesariamente. No. Seguramente los privados pueden hacerlo más eficientemente que el Estado, te evitas todos los problemas, ¿viste? Todas las cosas que tenemos que evitar. Cambiar la bombita en el alumbrado público tiene que ser estatal. Prestar el servicio de salud tiene que ser estatal directamente por el Estado. Tiene que ser necesariamente. Capaz que una parte sí, capaz que una parte no. Ahora, que tiene que existir un cierto seguro razonable, no tengas duda. El Fondo Nacional de Recursos que se creó en el año 80 por una ley es una medida fantástica. Para una población de 3 millones de habitantes, una patología en una población de 300, pues se puede tratar razonablemente a nivel casi de seguro más chico, acá tiene que ser global. Ahora, después tenés todas las cosas que muchas de esas patologías que tenían costos altos hoy tienen costos bajos y no necesariamente tenés que tenerlas hacia adentro, tenés que sacarlas. ¿Sí? Necesariamente tú tenés que tener antes las carreteras las hacían funcionarios públicos, la dirección de vialidad. No lo hacen funcionarios públicos. También tú podés, como se hizo concesiones de carreteras de mantenimiento. Y la verdad sea dicha, anduvieron fenómenos. Se gastaba mucho menos. Tenés que subsidiar, tenés que ponerle plata al Estado, tenés que ponerle plata de impuestos. En Uruguay la única carretera que se puede autosustentar es la interbalnearia. El resto ninguna. ¿Está claro? O sea, ese es el tema, es saber hacer. El tema es entender, muchachos, hoy ya
tenemos, yo diría 30, 40 años de estudios económicos y de textos de economía básica, ya de finanzas públicas, donde todos los temas están todos tratados, todos estudiados, hay estadísticas, hay casos, hay. Entonces lo único que hay que hacer es tratar de aplicar eso, normalmente. Después a algunos les gustará un poco más una cosa, otros un poco más otra, pero como yo siempre digo, el ángulo de esa bisagra debe ser 10 grados en los países desarrollados. Todo lo que hay se mueve un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para acá, un poquito para allá, más nada. Acompañado de lo que decías, no entiendo que se repite a lo largo de la historia, me parece, y obviamente en el tiempo de lado, el gasto procíclico, como decía vos, que crece entre 10 y gasto más, no lo entiendo tan racionalmente, y tampoco el aumento de déficit que se da cada año lectivo. Eso me parece que es una cosa de la que no se aprende, por lo menos no se aprendió todavía. Es que no es racional. No es racional eso. No es racional. Pero mientras no puedas alinear ese dilema como político y económico, me parece que... ¿Claro? Bueno, ¿claro? El problema de las leyes es que las leyes se modifican por otras leyes y los humanos cambian las leyes. Y si no, miremos la ley de endeudamiento, que cuando se hizo la ley de endeudamiento y cuando nosotros duplicamos en el año 2009, duplicamos o en el 2008 ya duplicamos lo que podíamos dar, en el 2009 y ahora, que acabo de leerlo, la ley del presupuesto, es absolutamente increíble lo que están pidiendo. Se está pidiendo un monto de endeudamiento fijo anual de incremento inconsistente con el resultado fiscal que se dice que se va a tener. En Chile existe una revolución. En Chile existe, bueno, son instituciones. Hay que generar instituciones y que se respeten. También en Chile existe una cosa que en Uruguay no tiene. ¿Cómo? Educación privada. No, tiene un tema con el tema del cobre. La irrelevancia del cobre del producto es enorme y por lo tanto el poder formar un fondo anticíclico con eso cuando el cobre está muy bien, ¿sí? Hay que hacerlo, ¿no? Mira que en otros países se la gastan todas, ¿está claro? Y por eso le fue lo que le fue. Pero eso no debería ser como un objetivo primordial. Una regla fiscal debería ser un objetivo primordial. ¿Por qué? Porque la regla fiscal es lo que evita la vulnerabilidad. ¿Qué es la vulnerabilidad? La vulnerabilidad es cuando uno está débil ante determinadas circunstancias adversas. ¿Cómo uno puede enfrentar eso teniendo reservas? ¿Cuándo genera reservas? Cuando está bien. Básicamente no es más nada que eso. A ver, cuando el mundo yo le dije el patrón oro es muy complicado. El euro es como un patrón oro, laxo, un poco más es un patrón oro. El gobierno, los gobiernos tienen dos políticas clásicas, no tienen más. O es política monetaria, que esto es inyectar dinero, sacar dinero, o es política fiscal. La política fiscal es aumentar el gasto, o bajar el gasto, o aumentar los impuestos, o bajar los impuestos. No tiene más nada. Lo que pasa es que bajar el gasto implica bajar los salarios, implica bajar las jubilaciones. Y eso no es muy fácil que digamos. Entonces, ¿cuál es tu problema? Tu problema es que esa política que es rígida, esencialmente rígida, no solo no es fácil por las leyes y demás, no es fácil porque tiene que pasar por un parlamento y le tienen que aprobar. Y tampoco es una medida que tenga efecto inmediato. Cualquier medida de esas, aumente los impuestos, baje los impuestos, cualquiera, lleva su tiempo en su implementación, de que se empiecen a sentir. En cambio, poner moneda, sacar moneda es bien rápido. Cuando tú te amputas las manos y no podés sacar moneda, ¿sí? Cuando tú decís yo no quiero tener inflación, que es más o menos lo mismo que no poder poner moneda en exceso. Sí podés poner moneda razonablemente, pero no en exceso. ¿Sí? Entonces, tú, para que eso sea persistente y permanente, tenés que tener las reservas para cuando no tengan los ingresos. Y bueno, el problema de hoy es que, si ustedes miren bien el déficit fiscal hoy, ajustado, da como 1.300, 1.400 millones de dólares. No da 800 y pico, no, da 1.400, 1.500 millones. Ese es el déficit de verdad que tenemos. ¿Sí? Entonces, si vos tenés ese déficit enorme, ¿sí? Pues tenés un problema. Que parte de ese déficit transitoriamente lo estás cubriendo por ingresos excepcionales.
Entonces, tu vulnerabilidad es complicada. No te va a llevar al default y no hay circunstancias para llevar al default. Ahora te va a llevar a una apertura, porque así como te fuiste de la fiesta, te fuiste tanto de fiesta, ¿sí? Después hay que apretarte para cubrir ese agujero. A ver, tú puedes adelantar consumo, pero solo lo adelantás. A la larga vas a tener consumida por tu ingreso. Pero está fenómeno, te financian 18 cuotas sin interés el televisor y vos ves un coso divino ahí que vale, que al final pagás 18 cuotas de 500 pesos y si vos estás, fenómeno. Los 500 pesos todos los meses hay que juntarlo. Y un poco, ¿qué pasa cuando seguimos aumentando el dinero, como decía? ¿Cuándo va a ser el momento de poner la lupa a ver esta bonanza, cómo es que van a seguir valiendo? Y ese flujo que está recibiendo la economía, no, Y no, todo termina. Mientras tengas financiamiento internacional, que lo que tenemos abundante, vamos a seguir así. Eso es deuda. Pero mientras tengas financiamiento, nada va a cambiar. El día que no tengas financiamiento, vas a poner el freno de mano. Porque nadie te presta, entonces no solo no puedes generar el déficit, cuando en realidad necesitas generarlo seguramente, sino que además vas a empezar a repagar. está bien, yo lo de seguir teniendo financiamiento bien. No, seguir, no, yo te digo, mientras tengas vas a seguir así. Salvo que hagas otra cosa. No, para nada sería. Para nada. Sigo pidiendo el día al ministerio que llaman en coche y no. Por lo pronto todos sabemos que eso tiene límite y techo. Todos sabemos que tiene techo. ¿Cuán lejos del techo estamos? ¿Cuán lejos del techo estamos? Depende de la locura de los acreedores. Los acreedores en un momento dicen, mató fenómeno y en un momento dicen, no quiero prestar nada. Es así. Es mentira que es a poquito. Lo que llaman, en el mundo se llaman sudden stop. En la economía se llama paradas repentinas. Siempre funciona así. O sea, uno puede decir los mercados son racionales. Los mercados, a la larga la gente se comporta racionalmente. Es así, la gente cobra por incentivo. Pero que uno piense que está todo pensado. Todo el mundo, el futuro siempre es incierto y hay incertidumbre para todos. Y en realidad muchas veces se mueven por olas las cosas. ¿Se mueve? Por olas. Hoy tenemos una ola a favor, después vendrá la ola en contra. En algún momento las economías de los países desarrollados van a empezar a crecer de vuelta en serio, no como hasta ahora que crecen más o menos y poco. ¿Sí? Y cuando empieza a crecer en serio, para crecer se precisa capital. Y cuando se precisa capital, van a empezar a repartir el capital que está viniendo acá como nunca vino. Como nunca no. Como hace 100 y pico años no vino, porque si dijimos que todo el tren lo hicieron los ingleses, y el saneamiento, y el agua, y la electricidad, cosa que vino. No es que no haya venido, claro que vino. No, eso justamente, usted habló del tema de los 10 grados, como que dice que uno no se puede mover de eso, ¿verdad? Y el ejemplo que tenemos con el gobierno de Frente Amplio en el sentido de que ellos no inventaron la pólvora, no pudieron cambiar la macroeconomía como se venía dando, ¿no? En cierto aspecto. Y tampoco, como que están en un brete también ideológico con todo esto, ¿verdad? Bueno, pensar que 50 años diciendo lo contrario y después llegar a hacer lo contrario es complicado. Es complicado. Es complicado. Bueno, por lo menos tenemos el don de la coherencia nosotros, aunque sea el don de la coherencia que nosotros tenemos. Ninguno se le ocurrió decir de los diputados senadores que hay que nacionalizar las minas de hierro por lo pronto. No, espero que de los nuestros no. Usted hablaba hace un rato sobre el tema de que no se han mejorado los medios de transporte, la vía de comunicaciones hacia la parte norte del país. ¿Por qué usted cree que si es tan bueno para nuestra economía, mejorarlo no se ha hecho hasta el momento? Mira, vos podés, la razón del artillero cuando tenés plata no tenés plata.
¿sí? No tenés plata, no tenés plata, si estás liquidado. Y después, vamos a ser claros, si bien el discurso del gobierno es un discurso muy parecido al que al nuestro, yo soy bien sincero, cuando el presidente Vázquez hablaba al interior del país me representaba 100%. Cuando se metía en la cosa interna no me representaba nunca. Pero en el exterior del país me representó siempre. Fidedignamente, esa es la pura verdad. ¿Sí? Entonces, cuando tú tenés un discurso bueno hacia el exterior, muy bueno hacia el exterior, pero internamente haces cosas que quedaban contra ese discurso porque tenés problemas internos, no, estamos viendo los problemas internos, entonces dedicas dinero a cosas que no tienen sentido. Porque si la pobreza ha bajado, como efectivamente baja, porque a ver, cuando hay crecimiento baja la pobreza sobre todo. Es muy claro, miren, allá por el año 98, me acuerdo que yo dirigía la asesoría, hicimos un estudio, teníamos en más o menos 10% de la línea de pobreza, la misma gente que abajo de la línea de pobreza. O sea, quería decir que el producto caía un poco y se duplicaba. ¿Qué fue lo que pasó? El producto cayó 10, 12, 15% y se duplicó las cantidades de gente bajo la línea de pobreza. Hoy estamos de vuelta parecido a eso. Hay mucha gente que pasó la línea pero está cerca de eso. Pero lo que pasa es que tú estás haciendo programas que te reproducen la pobreza. No que te sacan de la línea de pobreza. Miren, que no se tome a mal, pero tanto estás interesado en la pobreza que te la estás reproduciendo para seguir estudiándola. No, entonces estás dedicando recursos no a sacar estadísticamente gente de la pobreza, pero no a sacarlo definitivamente a la familia de la pobreza. Que esa es la gran diferencia. Sí, se está tratando de a ver, del Estado, sino de la propia. A ver, en Uruguay fue Rodó, Varela, en Argentina fue Sarmiento. Sarmiento salió vicepresidente de Argentina, estando en Estados Unidos. ¿Estudiando qué? Estudiando el sistema educativo. Y de hecho los dos trajeron el sistema educativo de Estados Unidos al Río de la Plata. Como yo así digo, Artigas era un Bostonia puro, era Massachusetts puro. Lo más puro de toda América era Artigas. Porque Artigas era republicano de verdad. No era San Martín ni era Bolívar, que eran totalmente monárquicos, absolutamente monárquicos. Bueno, a ver, parece que hace por lo menos 100 y pico de años largos que en determinados lugares nos han marcado para bien y a veces para mal. Sí, pero bueno, el tema es, a ver, a veces las dificultades políticas son grandes. Cuando se gobierna con coalición es difícil. Por ejemplo, gobernó con coalición en su momento. No es fácil a veces gobernar con coalición. Yo personalmente, frente a mí, es una coalición mucho más grande que la que formaron los blancos y los colorados y los blancos en su momento. Bastante más grande, y muchos más sectores. Cada uno tiene un cacique. Que funcionaron razonablemente bien durante un periodo razonable. ¿Sí? Pero que ya están no funcionando. Y bueno, son demasiados grupos. Entonces, eso te impone limitaciones. Siempre te impone limitaciones. A ver, el deber ser, yo creo que todos conocen el deber ser, todos razonablemente conocemos el deber ser. Pero el problema es que tiene que haber ciertamente una actitud nacional general en favor de eso y en pro y hacer políticas y olvidarse de, al final,